L'entrevista del dia. Bé, el tema de la psicologia i psicoteràpia sempre ens ha interessat en aquest programa. I més ara que tenim a la Patricia, a la nostra col·laboradora, aquí en el programa amb el tema de les emocions. Aleshores, això és un 50-50, que això té que funcionar. Que podien englobar-se les dues a la mateixa col·lecció, per exemple. Són temes diferents, però el que fa la Chiara amb la Patricia potser es poden complementar. Avui hem invitat a la psicòloga general sanitària i psicoterapeuta juvenil i familiar, havent col·laborat en diverses fundacions que ya nos explicará la propia interesada. Ella es Chiara Leoni. Hola, Chiara, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dices en tu página web que la terapia familiar es un paso valiente hacia la transformación positiva. ¿Cómo se enfoca una terapia familiar? Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas o qué pides que te cuenten los interesados? ¿Cómo se enfoca esto? Normalmente se hace un primer contacto, una primera sesión donde se recogen todos los datos. Entre los datos es muy importante el genograma. Los que somos sistémicos... Perdona, ¿qué es el genograma? El genograma es un esquema como si fuera un árbol familiar. Genealógico. Un árbol genealógico con símbolos, cada símbolo quiere decir algo, ¿no? Y entonces recogemos las informaciones del sistema y tenemos como una lectura que no es solo para nosotros, la familia también, o la persona, porque se puede hacer también en terapia individual, aprende. A veces se dan cuenta de cosas que se repiten en la historia de la familia o se dan cuenta de características que a primera no se veían. Y luego toda la historia familiar, todos los acontecimientos importantes de cada miembro y luego se recoge la demanda, cuál es el problema que traen y se ofrecen propuestas para trabajar. Esa información que te da la familia, ¿te la tiene que dar bastante antes de que empecéis con la sesión? ¿O te lo pueden decir prácticamente al empezar la sesión? Al empezar. Al empezar ya te haces como un croquis general, ¿no? Sí. Vale. Se puede tener un primer contacto muy breve para ver un poco, ¿no? Si la cosa tira por ahí, si yo los puedo ayudar, pero luego todo se recoge en la primera sesión. Hablemos de la psicoterapia para los adolescentes. En familias, amigos, series de televisión, sale mucho la expresión mi hijo, mi hija, el alumno, etcétera, está perdido. Mi hijo está perdido, mi hija está perdida, el alumno está perdido. ¿Tan perdidos están los jóvenes de hoy en día? Pregunto, Esta es una pregunta que... Y es mi impresión, cuidado. No recuerdo en una época que se haya hablado tanto de gente que va perdida. ¿A qué se debe esto hoy en día? No sé si antes había mucha gente, no lo sé, pero yo creo que hoy en día hay más. Quizá los que ya tenemos una edad recordamos que no se hablaba tanto de todo esto, ¿no? Y a lo mejor ahora se habla mucho más. Sí, yo creo ¿A qué se debe que haya tanta gente perdida? Que va un poco por ahí, o sea, por un lado es que la adolescencia siempre ha sido un periodo, naturalmente es un periodo de muchos cambios, mucho removimiento, cuando se construye la identidad y esta sensación de no sé quién soy, ¿no? Y no sé quién es la persona que me encuentro delante por parte de los padres, es fisiológico y es normal y siempre ha sido así. Pero hoy los jóvenes lo tienen más complicado porque los estilos de vida actuales, familiares, sociales, son más retadores. Entonces también es normal que haya como más dificultad y también es verdad que se habla de esto, que antes teníamos un estilo educativo más autoritario y la gente se tenía que adaptar, los jóvenes se tenían que adaptar, apechugar y hoy ya nos ponemos en una postura más de escucha, de problematizar cosas que a lo mejor antes se passaven per alto. Abans de continuar, dir amb els nostres oients que tenim amb nosaltres a una representació, que ja us les presentaré després, de la Federació d'Empresàries del Gran Penedès.
Ho dic perquè si a les tres que ens representen, si voleu fer alguna pregunta, esteu en total llibertat per fer i per entablar conversa, Cap problema, Després ens dedicarem a elles, però que vull dir que poden participar tranquil·lament tot plegat. Yo quiero hacerle, bueno, Kiara, me encanta lo que hablas porque nos dedicamos a lo mismo, entonces es fantástico oírte y que cada vez haya más gente que habla así, tan abiertamente, para que tengamos otra mirada, para ver a los jóvenes y al mundo. Al final no sé qué opinas de todo lo que has expuesto. Siempre he sentido que los jóvenes son un reflejo de las heridas no sanadas de los padres. Entonces, al final miramos mucho y apuntamos mucho hacia afuera, pero realmente esos jóvenes necesitan ser vistos. O sea, digamos que los jóvenes, no sé qué opinas, los jóvenes son ese espejo donde los padres se pueden mirar para sanar esas heridas que no pudieron sanar por un autoritarismo que había y todo. ¿Qué opinas de esto? Porque has estado hablando un poco como el árbol transgeneracional. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, soy muy afín a todas estas cosas. ¿Qué opinas? Claro, tenemos que pensar que a nivel de fisiología, el niño es parte del sistema. El niño no es, el adulto también, por supuesto, pero el niño hasta por lo menos la adolescencia no se puede separar de la parte emocional que traen el padre y la madre sobre todo en los primeros años, ¿no? Porque hay una fusionalidad, hay un pasaje de emociones y luego ¿qué pasa? Si en estos años pasa algo, alguna dificultad, que no siempre, claro, no tenemos que hablar de culpa, ¿no? Pueden pasar cosas, dificultades, si no se resuelve, si el niño o el chico no consigue pasar página, esto se reactualiza en la adolescencia. O sea que lo que decimos los terapeutas es que la adolescencia es una ocasión para poder sanar cosas que a lo mejor no se sanaron o no se vieron cuando era más pequeño. Entonces, si nos remontamos al origen, siempre están los padres, porque el niño no se cría en el vacío, se cría en un sistema que además viene con sus normas, con sus historias, el encuentro, ¿no?, de dos sistemas diferentes y viene de una crianza. Y los padres, cuando empiezan un proceso, tanto si es de terapia individual como familiar o también de terapia infantil, porque trabajamos con los padres, lo reconocen. Es que dicen, claro, yo me crié así y esto me viene en automático. Hay patrones automáticos que tenemos que poco a poco ir trabajando todos. Y hay chicos que a lo mejor por algo vienen con una debilidad un poquito más pronunciada, ¿no? Hay niños y adolescentes que a lo mejor sí tienen una dificultad, pero la pueden superar solos, pero a veces aparece un profesor, aparece un tutor, ¿no? Alguna figura que de alguna manera ayuda. Hay otros que no. Y en psicología no hay normas, ¿no? No se puede hablar de aplicar protocolos, es como que cada caso es único. Cada persona es un mundo al final y a cada uno pues le sirve lo que le sirve, ¿no? Sí. Qué bonito escucharte, es que me encanta. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la psicoterapia más común a un grupo de edad? Por ejemplo, o cada elemento, cada persona, cada joven es un mundo. O hay ¿hay una manera de enfocar una psicoterapia que es común a un grupo de edad? ¿Una misma, por ejemplo? Sí, claro, partiendo de la idea de que cada terapeuta tiene su enfoque, ¿no? Tenemos enfoques muy diferentes, pero es cierto que, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, tenemos que trabajar a partir del juego. Sobre todo con niños pequeños, porque tenemos que entrar en su lenguaje. No podemos aplicar al niño y tampoco al adolescente la misma modalidad que aplicamos con el adulto, porque el adulto, nosotros somos muy verbales, tenemos el córtex muy desarrollado, ya tenemos una personalidad formada, entonces típicamente vamos a terapia con un discurso. El niño, ¿qué trae? Trae su cuerpo, su juego, su expresión, y el adolescente está un poco mitad y mitad, ¿no? Ya no es tan corporal, pero tampoco es tan verbal, o sea que es un ser en desarrollo. Entonces hay un tipo de terapia, la terapia infanto-juvenil es aparte, no todos la pueden hacer.
¿Con qué traumas te puedes encontrar en tu día a día, por ejemplo? En las sesiones. Sí. Por ejemplo, con historias de muchas separaciones, porque hay familias que se han mudado muchas veces. Por ejemplo, a mí me han venido muchas familias mixtas de diferentes países y entonces hay un historial de cambios, pero muy seguidos. Cambio de país, cambio de ciudad, de un país a otro y esto muy a menudo determina algo, ¿no? Determina como una sensación como de tristeza, de desarraigo, los miedos. Esto, por ejemplo, se ve mucho en los niños. Y luego también la parte perinatal influye. Porque haber tenido, por ejemplo, partos traumáticos, enfermedades, y a veces las madres no se dan cuenta, ¿no? Y cuentan historias muy graves de niños que han venido con problemas de salud, que han tenido que ser repentinamente separados, ¿no? De estos que tienen que entrar a quirófano, y ahí se determina una herida de separación que luego se puede compensar. Y la terapia en este caso funciona muy bien, la terapia con el niño por supuesto, pero también dando a los padres pautas que son como muy corporales, como de reparación, de compensación. ¿Cuál es el problema principal en los adultos? Es decir, ¿cuándo saben que tienen un problema y han de acudir a ti, por ejemplo? ¿Cuál es el principal problema que tienen los adultos? Bueno, los adultos vienen por ansiedad. ¿Ah, sí? Sí. Es lo común. Los adultos, es lo común en todos. Lo más común en las consultas ¿Ah, sí? privadas, porque luego en la pública, también en la pública, pero claro, a la privada no vienen casos extremadamente graves, no viene la psicopatología muy grave, ¿no? Pero sí que primariamente vienen adultos que tienen problemas de ansiedad y luego en segunda posición problemas de pareja. Sí, tant i tant. Ay, es que te haría 4.000 preguntas porque todo lo que estás diciendo es apasionante. Yo vengo del mundo también, bueno, del coaching y me he formado en terapia breve, me fascina el trabajo que haces. Yo lo enfoco a nivel de empresas y precisamente en la empresa lo que nos encontramos es muchísimas personas que por ansiedad pues van al médico y les dan la baja. ¿Qué opinas de este fenómeno? Por lo menos es lo que yo estoy viviendo. ¿Crees que realmente la solución es que una persona que tiene ansiedad, que seguramente viene pues, por los retos que hay a nivel profesional, por las presiones que tenemos, etcétera, etcétera, por los pocos recursos, ¿qué opinas del hecho de que voy al médico, estoy mal, me dan la baja y quizá seguramente eso me empeora porque no hay un trabajo, ¿no?, detrás? ¿Qué nos podría darnos un poco de luz? ¿Qué podemos hacer, ¿no?, con todos estos casos que hay cada vez más? Es que, claro, la baja es un alivio momentáneo, Claro. ¿no? En el momento que la persona se siente presionada al extremo, sí que le puede ir bien un descanso, pero luego, si no se trabaja el trasfondo, esto va a volver. Uno, porque, claro, hay personas que luego pueden, cuando vienen a psicoterapia y se trabaja, ¿no? No solo se trabaja la ansiedad, sino cómo se podrían cambiar las condiciones y consiguen reciclarse y hasta cambiar de trabajo, porque sabemos que hay trabajos que son de por sí entornos tóxicos, ¿no? Y otros menos. Pero en realidad la persona que trabaja la ansiedad, el reto mayor es poderse quedar en un entorno y poder tener herramientas, porque realmente la ansiedad viene de patrones también, viene de patrones caracteriales, de rasgos. Hay personas que la desarrollan y otras personas que no, o que de todas maneras desarrollan un malestar que no llega a tener puntas tan altas como no poder dormir, no poder comer. Y el trabajo no es larguísimo según la situación, pero claro, si la persona viene que ya tiene rasgo ansioso, que ya viene de una historia complicada, es un poquito más profundo el trabajo, no es solo, viene la persona que me ha pasado, ¿no? Una persona que no tenía grandes problemas, pero tuvo un tema traumático en este trabajo, es
una cosa, pero cuando la persona viene con una carga importante a nivel de historia familiar, con otros traumas y ha aguantado muchos años, ahí el trabajo tiene que ser un poco más profundo. A veces el psicofármaco puede aliviar, pero claro, los psiquiatras dicen que tampoco es la solución. Hoy los psiquiatras piden psicoterapia. Claro. Y los médicos de cabecera también tendrían que tener, quizá, no, herramientas. Permets un momentet, Helena. Em diu el tècnic que tens que tirar-te una mica cap enrere. Ah, aquí. Cap enrere? ¿Ves? Està bé així? Ok? Vale, perfecte. Apropa't una mica més al micro. Perfecte, ja està. Vale, molt bé. Dime. Tengo una pregunta. A ver, Kiara, una cosa. ¿Trabajáis con los menores, o sea, con niños entre, bueno, muy pequeñitos hasta los 7 años? ¿Trabajáis con las cartas CNV? De comunicación no violenta, como has explicado que jugabais con el juego, ¿las conocéis? Yo ¿Trabajáis? personalmente no. Yo sí que hice algo de este modelo, pero más con adultos, y con los niños no los he aplicado. Yo con los niños y los adolescentes trabajo con el Dixit. Ah, vale. Que es un poquito más, tampoco es un proyectivo, ¿no? No es un test, es como para romper el hielo, para inventar historia, y luego cada terapeuta tiene sus herramientas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la Samplay, con la terapia de caja de arena con los niños, y con la terapia de juego. Qué bonito. No las conozco, estas cartas. Sí, son una pasada. Kiara, ya sabes que aquí tenemos un mail que nos pueden escribir durante toda la semana cuando saben cuáles son los invitados que tenemos y nos hacen preguntas para que os hagamos, ¿no? Y aquí tengo una pregunta que te la voy a plantear así, tal cual, tal cual me la han hecho. És Sergio de Badalona. Sergio, si ens estàs escoltant i vols trucar, cap problema, Vull dir, aquí està la Kiara, que respondrà a la pregunta que jo li faré ara mateix. Dice lo siguiente, diu, te llevan a la consulta o online a un joven adolescente o a un adulto o a un niño o niña infantil. ¿Cuáles son las primeras preguntas que haces para posicionarte cuál es el problema? Te lo he hecho tal cual. Claro, yo normalmente la primera pregunta que hago es que me cuenten para qué consultan, para que me digan en pocas palabras, ¿no? Como un resumen, cuál es el motivo de demanda, porque puede ser muy diferente, ¿no? A veces es psicoterapia, en otros casos es más un tema de asesorías, un tema de querer, por ejemplo, saber si determinadas conductas son preocupantes o no. Entonces, que me cuenten ellos cuál es la demanda. Y de ahí luego vamos a reorientar, profundizar y redefinir. Y ahora te lo añado yo. Una vez has detectado cuál es el problema, todo esto, para solucionarlo, hay una data de caducidad. Es decir, hay un tiempo, X, más, menos, más que menos que más. ¿O cómo das tiempo finalizado lo que tú has empezado, que ya se supone que se ha solucionado el problema? Claro, aquí ¿Cómo se sabe? ¿Cómo lo sabes? Es una buena pregunta, porque cada caso es muy diferente. Más o menos después de tantos años, ¿no?, de trabajar con pacientes, yo lo que veo es que, por ejemplo, las terapias de los niños son más cortas. No son terapias largas, pero es cierto que tenemos que construir un vínculo, tenemos que la persona confíe, que se pueda abrir, y normalmente yo digo que mínimo, yo he visto que son como 3 meses. 3 meses para poder... Es como un promedio, ¿no? Sí, bueno, yo he trabajado muchos años en un territorio determinado con muchísimos casos de ansiedad de adultos y también de niños, y yo veía que con un promedio de 2-3 meses la persona, aunque no profundizara, resolvía, mejoraba el tema de la ansiedad. Pero también es verdad que yo me creé un modelo terapéutico para trabajar con estos casos. Hoy la gente no tiene tanto dinero, a veces no tiene tantos problemas, tiene muchos problemas organizativos, ¿no? Entonces la psicoterapia tradicional de 2 años, hay gente que viene y la disfruta, ¿no? Y se puede profundizar mucho, pero es verdad que la demanda más típica de tengo ansiedad o tengo el niño con una conducta desregulada, ayúdame,
yo lo enfoco a 3 meses. 3, 6. Está bien. Y esta es la que me he encontrado yo haciendo los deberes en tu página web. Y me he encontrado con una frase que dice... Bueno, no, con una frase que dice no. Me he encontrado como un titular y yo te pregunto, ¿qué es este titular? ¿Cómo es la terapia de la caja de arena? ¿Qué es esto? Y después, ¿y qué es la salud mental perinatal? Estos dos conceptos. Vale, pues la terapia... Primero lo de la caja de arena y después La terapia de la caja de arena es una técnica junguiana. Es una técnica que viene de discípulos del psicólogo Jung, que era una desviación del psicoanálisis, ¿no? Jung se desmarcó de Freud y creó su propia escuela y una alumna suya, Dora Kalf, creó esta técnica porque la idea era como manipular, como un algo, expresar lo que tenemos dentro externamente a través de la manipulación de un material que de por sí trabaja las emociones. Por esto con los niños usamos tanto el barro, la plastilina y la arena es tierra al estado puro, ¿no? Con una caja que es de por sí contenedor emocional. Todo es muy simbólico, entonces tenemos figuritas, mucha disponibilidad de muñequitos, animales, plantitas de diferentes naturalezas y le pedimos al niño o también al adulto, porque se puede hacer con adultos, construye tu mundo. Y entonces los niños enseguida entran y van poniendo las figuritas, ¿no? Y emerge un mundo que para nosotros las imágenes nos dan información, ¿no? Por ejemplo, nos pueden hacer entender el estado emocional de esta persona, en el punto en donde está, cuál es el problema que trae, pero yo esto me lo guardo, no lo comparto con la persona. Me sirve a mí para, digamos, diagnosticar, pero el trabajo la persona lo hace simplemente manipulando la arena y las figuritas. O sea que... Sí. ¿Y la salud mental perinatal? Y la salud mental perinatal va un poco en la dirección de lo que comentaba al principio, que todo se remonta a cuando nacemos. El parto, en realidad ya el embarazo y luego por supuesto el parto y la crianza inmediatamente posterior son periodos como clave que marcan el desarrollo psicoemocional de la persona. Entonces, es un concepto que en los últimos años tomó más importancia porque antes se consideraba que, bueno, que el bebé no siente nada, ¿no? Y que al final en la barriga de la mamá no está. Y en realidad con este enfoque damos importancia, por ejemplo, a la posibilidad que la mujer tenga un sostén en el entorno, que pueda tener un embarazo y un parto cuidados y positivos y que se sienta acompañada. Yo de reojo estoy mirando a Patricia y sí, va asentando todo. Hombre, dice, por supuesto. Esto yo sé de qué va. Supuesto. Esto yo lo domino. Súper importante todo lo que vive la mujer. Inclusive antes de que se engendre ese bebé, 3 meses antes, ya está por ahí purulando. Va a conformar toda nuestra experiencia de vida, esa fase hasta los 7 años. La gente no es consciente. O sea, que quiera, gracias por decirlo, porque a mi compañero me dice muchas veces, me hablas de unas cosas que me duelen la cabeza. Me duele la cabeza. ¿Sí? Quiero desviar el tema y ya está. Me duele la cabeza. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hacer como una cosa, como una especie de publicidad para ti misma. Esto es importante, también. Ti misma. Si tuvieras que explicarle a la gente o mandarles un mensaje del por qué han de acudir a ti, por ejemplo, ¿qué les dirías? Es decir, ¿de qué manera les convencerías? ¿Cuál es tu plus que tú te imaginas que tienes respecto a los demás? No sé, respecto a todo el colectivo de profesionales. Bueno, yo diría que yo soy muy integradora. Pero mucho, es que me he formado en muchísimas escuelas de naturaleza muy diferentes, a veces parece que chocan entre ellas. Y entonces yo adapto el proceso a cada persona y no pongo, claro, pongo unos mínimos,
pero estoy dispuesta a adaptarme, ¿no? Por ejemplo, un típico caso es si la familia no se puede encargar de traer al niño en terapia, yo trabajo con los padres, porque también me formé en un modelo donde los problemas de la criatura se pueden trabajar indirectamente dando pautas a los padres, y no todos los psicólogos esto lo saben hacer, y que luego es un centro que de por sí es integrador. Ofrecemos una variedad de, no solo de terapeutas, ¿no?, y de enfoques, sino también la posibilidad de asistir a talleres, charlas, grupos terapéuticos, clase de yoga. La idea es un enfoque más comunitario, que no sea solo la consulta aislada del psicólogo, ¿no?, donde voy una vez por semana, sino que algo cale un poco más en la realidad territorial. Tu página web es chiaraleoni.com, ¿no? .es. Ay, perdona, Chiara Leoni, Chiara, es C-H-I-A, C-H-I-A, R-A, C-H-I-R-A, Leoni, .es, vale, perfecto. No sé si tengo alguna pregunta más. No. No tengo ninguna pregunta más. Entonces, oye, Chiara, ha sido un placer aquí tenerte aquí. Yo creo que ha quedado muy claro lo que nos has Muchas querido gracias. explicar. Gracias y además, a vosotros. muy didáctico y muy bien explicado. Por tanto, suerte y éxitos, nada más. Muchas gracias. Nada, a ti. Nosaltres continuem amb el programa.